instrumento aerófono, donde la característica principal, como ya saben, es el fuelle. El fuelle se llena de aire y es lo que nos permite mantener un sonido continuo. Ya comentábamos que es imposible decir el momento de la aparición de este instrumento, pero bueno, sábese a ciencia cierta que ya en la antigua Grecia se tocaba, lo llamaban escábulos, y también en Roma. Hablábamos antes de Nerón, que lo tocaba también. Tiene dos tubos sonoros, este y el rombón, está fabricado en madera de boj, este y el rombón, que emite una nota pedal, una nota única de acompañamiento, y este y el puntero, donde vamos a ir colocando los dedos y vamos a ir haciéndoles una digitación para conseguir las melodías. Posiblemente el formato del puntero puede venir porque antiguamente los latinos llamaban puntos a las notas, ¿no? Entonces posiblemente puede tener el origen ahí, el soplete por donde se mete el aire y bueno, un instrumento que como durante siglos fue el encargado de amenizar las romerías y las fiestas en Asturias, y las folicias, entonces, y un instrumento bastante potente, como la gaita de aquí, como todas las gaitas posiblemente, la mayoría menos, es que se tocaban en el interior, no necesita amplificación, ya lo van a poder comprobar ahora mismo. Y bueno, voy a arrancar tocando una alborada, que es una de las melodías con la que los gaiteros pues recorremos por las mañanas, los días de fiesta, las diferentes cabellas de los pueblos, y esta en concreto llamamos la alborada del Paxarín, porque en un momento determinado debemos de conseguir los gaiteros que parezca que el canto de un pájaro. Y antes salió el gaitero del que la defendí, el gaitero de Beriña. Vamos a ver cómo suena. Esta alborada con la que amenizamos el entorno de la fiesta.